Perfecto. Bien, voy a compartir la presentación. Listo. Bienvenidos y buenos días a todos. Yo soy Daniela Lagos de Legal Broker y hoy día, ¿no es cierto?, como les indicaba Hernán, vamos a conversar sobre la compra-venta con crédito hipotecario y alzamiento. Si tienen alguna pregunta, como no somos tantos, pueden interrumpir directamente y yo les contesto, ¿ya? Vamos a partir entonces. Ahí se están uniendo más personas. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos en la primera capacitación, ¿ya? La operación de compra-venta propiamente tal tiene varias etapas, ¿ya? Vuelvo a pedirles que por favor silencien sus micrófonos. Muchas gracias. Ya, entonces retomando lo que vimos en la capacitación pasada, ¿no es cierto?, de la operación de compra-venta, propiamente tal, este es un proceso largo, ustedes lo deben tener mucho más claro que yo, que operaciones de compra-venta pueden tener un plazo acotado o bien extenderse por hasta 6 meses o más incluso. Dentro de la operación de compra-venta, entonces, ustedes se van a enfrentar a distintos hitos o documentos que son súper relevantes, y haciendo un repaso, un resumen súper rápido, parte, ¿no es cierto?, con la orden de venta y la orden de visita, pasamos después a la carta de oferta y aceptación, y luego, ¿no es cierto?, el negocio se concreta en lo que es la promesa de compra-venta, y que se celebra para fijar las condiciones del negocio y darle tiempo al comprador para que pueda realizar lo que se denomina estudio de títulos, ¿ya? Para verificar que el inmueble y los antecedentes legales del inmueble están conforme a derecho. Una vez aprobados los títulos, viene la firma de la escritura de compra-venta. Firmada la escritura de compra-venta, se produce el cierre de copias en notaría. Esta compraventa se inscribe en el conservador de bienes raíces y recién en ese momento el comprador se hace dueño de la propiedad. Y luego ya viene la parte final, que una vez inscrita la propiedad, tenemos los certificados emitidos por el conservador y el vendedor, ¿no es cierto?, puede proceder a retirar el precio y se le entrega la propiedad al comprador. Eso en una operación normal. Por supuesto que cada operación es distinta y por lo tanto algunas de estas etapas pueden no tener lugar, o bien que se alteren las condiciones normales de una operación. Por ejemplo, que se entregue la propiedad anticipadamente al firmar la promesa de compra-venta y no al final, ¿ya? Pero eso va a depender obviamente de la negociación y de las condiciones de cada negocio. Entonces, habiendo repasado rápidamente esa línea de tiempo, hoy día lo que vamos a hacer va a ser introducirnos más en los tipos de compra-venta a los cuales nos podemos enfrentar. Y así tenemos la compra-venta al contado, ¿ya?, donde el dueño de la propiedad compró la propiedad al contado, o bien no tiene deuda con ninguna institución financiera. Por lo tanto, la propiedad está libre de toda hipoteca, de todo gravamen y de toda prohibición. Por lo tanto, el comprador, ¿no es cierto?, es quien compra al contado y no interviene ninguna institución bancaria, sino que directamente quien debería realizar el estudio de títulos y redactar la escritura de compra-venta es el comprador, ¿ya? Acá no hay tasación,
las operaciones, como el estudio de títulos lo hace un abogado particular, ¿no es cierto?, del comprador, en general se acortan los plazos, y por lo tanto esta operación es ideal porque debería ser rápida, ¿ya? Si los títulos de la propiedad están saneados, no tienen ningún vicio, debería pasar rápidamente a la redacción de la escritura. Una vez que firman, ¿no es cierto?, las partes de la escritura, al momento de la firma, el comprador tiene que llevar los valevistas, él o los valevistas por el cual paga el precio al vendedor, y la recomendación, ahí, ¿no es cierto?, cuando el comprador lleva el valevista al momento de la firma de la escritura, es que ese valevista no se entregue directamente al vendedor, sino que se deje en custodia del notario, hasta que la propiedad se encuentre inscrita a nombre del comprador. ¿Por qué? Porque efectivamente puede existir, si bien hay un estudio de título, puede existir algún reparo de forma, por algún error, por ejemplo, en la escritura, que retrase la inscripción, o bien un error ya de fondo y que no pueda ser subsanable y que la propiedad en definitiva no se pueda inscribir en el conservador, ¿ya? Por esta circunstancia, la única forma de asegurarle al comprador, ¿no es cierto?, de que solo va a pagar el precio una vez que esté inscrita la propiedad a su nombre, es de esa forma. En ese caso, una vez que esté inscrita, el vendedor puede concurrir a notaría, ¿no es cierto?, a liberar sus valevistas. Luego está la compraventa con financiamiento bancario. En esta compraventa, acá estamos en el mismo supuesto respecto al vendedor. El vendedor no tiene deuda porque compró al contado la propiedad o porque ya saldó su deuda con el banco, por lo tanto la propiedad no tiene hipoteca ni prohibición. Y el ¿Y tienes una tapa? por favor, les recuerdo mutear sus micrófonos. Distancia, ¿cierto? Ah, ahí está, perdón. Gracias. Ah, perdón. Ya. Una vez, ¿no es cierto?, que en la compraventa con financiamiento bancario tenemos entonces el vendedor que no tiene deuda o que compró al contado, y el comprador compra a través de un crédito hipotecario, ¿ya? En ese caso, el banco se encargará, ¿no es cierto?, de tasar la propiedad, de realizar el estudio de título, de redactar la escritura de compraventa, ¿ya? Por lo tanto, el banco es el que lleva todo el proceso. Lo que sí, al momento de emitir el borrador de la escritura, el banco no redacta las instrucciones notariales, ¿ya? Entonces, acá lo que va a ocurrir va a ser que el comprador, por razones, ¿no es cierto?, actuales del mercado, hoy día los bancos están solamente otorgando créditos hasta el 70 u 80%, ¿ya? Por lo tanto, ahí siempre existe un saldo de precio que tiene que pagar, que se le conoce, ¿no es cierto?, como el pie, que tiene que pagar el comprador, y respecto de ese saldo, el banco no se preocupa de la forma en que va a pagarlo el comprador. Por lo tanto, el banco solamente emite el borrador de la escritura. El borrador de la escritura señala, ¿no es cierto?, que una parte se paga al contado y la otra a través del crédito. Y entonces lo que tiene que ocurrir ahí es que una vez que ustedes reciben el borrador de la escritura, tienen que generar las instrucciones notariales para que el comprador pueda dejar ese valevista por el pie en la notaría con instrucciones notariales, ¿ya? Y respecto del saldo, que es el monto, ¿no es cierto?, que paga el banco directamente al vendedor, una vez que está inscrita la propiedad a nombre del comprador, el banco lo que hace es liquidar el crédito, es decir, emite un documento donde queda claro, ¿cierto?, cuál es el monto del crédito que le otorgó al comprador, y con esa liquidación de crédito, el vendedor puede concurrir a cualquier sucursal de ese banco a retirar un valevista que el banco genera a su nombre, ¿ya? Cuando el vendedor tiene cuenta corriente en el mismo banco que el comprador, ahí generalmente no se emite un valevista, sino que se realiza un depósito a la cuenta corriente directamente, ¿ya?
eso es respecto de la compraventa con financiamiento bancario. Acá los plazos obviamente son distintos que una operación al contado porque está sujeto a lo que se demore el banco, que ahí, digamos, depende del banco y depende del ejecutivo que le toque al comprador, porque es súper relativo, hay ejecutivos que son muy ágiles y otros que la verdad que no pasan meses y no hay respuesta, ¿ya? Pero claro, en ese caso, ¿no es cierto?, la promesa de compraventa, el plazo que se fija es mínimo de 90 días corridos, mínimo. Y en la compraventa, ¿no es cierto?, con financiamiento bancario y alzamiento, en esta compraventa, que es la compraventa que, que tiene lugar en la mayoría de los casos, la más frecuente, en este caso, ¿no es cierto?, el vendedor adquirió la propiedad con crédito hipotecario, por lo tanto, hoy día tiene una deuda vigente con su banco, y a su vez el comprador, por otro lado, va a adquirir con crédito hipotecario. Por lo tanto, en este caso intervienen dos bancos, ¿ya? El banco del vendedor y el banco del comprador. ¿Cómo es este proceso en la práctica? Este proceso lo lleva a cabo el banco del comprador, ¿ya? Entonces acá lo que sí o sí se le va a pedir al vendedor es una liquidación de la deuda, ¿ya? Se le va a pedir al banco del vendedor que emita cuál es el monto de la deuda vigente hoy día, ¿no es cierto? Y en base a eso, el banco del comprador lo va a pagar internamente a través de lo que se llama una carta de resguardo, ¿ya? En este caso, las instrucciones notariales solamente van a ser respecto del pie, ¿ya? Pero, efectivamente, cuando les llegue el borrador de compraventa, hay que generar las instrucciones notariales para el pie que va a pagar el comprador, pero el pago de un banco a otro se hace directamente de forma interna y uno no tiene acceso a ese documento, sino que es un proceso interno entre el banco del comprador y el banco del vendedor. Entonces acá va a ir el comprador con un valevista a nombre, o sea, va a ir con un valevista, ¿verdad?, el comprador por el monto del pie. Ese lo va a dejar en custodia del notario con instrucciones y de forma interna el banco paga al, al banco del vendedor, y si hay un saldo, ¿ya? O sea, si el monto de la deuda, digamos, si lo pagado por el banco del comprador al banco del vendedor es más de la deuda que corresponde, entonces el banco del comprador después emite un vale vista para el vendedor por el saldo. O sea, el vendedor nunca va a pagar de más, ¿ya? Sino que va a pagar el monto de la deuda justa que corresponde a su banco, y cualquier diferencia lo va a recibir después. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos la que hoy día le vamos a poner más énfasis, que es la compraventa al contado con alzamiento, ¿ya? En esta compraventa, la hipótesis, ¿no es cierto?, es que el vendedor tiene deuda vigente con su banco, y por otra parte el comprador compra al contado, ¿ya? Entonces acá va a intervenir un solo banco. Y el escenario en este caso es que compra, ¿no es cierto?, al contado, por lo tanto, quien va a estar encargado del estudio de títulos y de la redacción de la escritura de compraventa va a ser el abogado del comprador, ¿ya? Y lo que sí, en este caso, hay ciertas cláusulas y ciertos documentos que hay que sí o sí pedirle al banco del vendedor. Como el vendedor tiene deuda pendiente, necesitamos también acá tener a la vista la liquidación de deuda, que nos va a decir cuál es la deuda hoy día, ¿no es cierto?, que mantiene el vendedor, para ver si nos alcanza con el precio que va a pagar el comprador a saldar esa deuda. Y además, ciertas cláusulas que tiene cada banco, es decir,
el Banco Santander tiene unas cláusulas que son distintas a las del Banco Scotiabank, por ejemplo, y que, por lo tanto, hay que pedirle al Ejecutivo para que esas cláusulas se incorporen a la escritura de compraventa, y además las instrucciones notariales son distintas. Entonces, el abogado del comprador ahí toma esas instrucciones del banco, y la verdad que no se puede hacer muchas modificaciones a esas instrucciones, porque después pasa por un proceso de revisión en el banco del vendedor, ¿ya? En este caso, el comprador va a la notaría, a la firma de la escritura, con al menos 2 valevistas. Un valevista por el monto, ¿no es cierto?, que corresponde a la deuda que va a pagar el vendedor a su banco, más el otro valevista que es respecto del saldo que va dirigido al vendedor. Esos valevistas quedan en custodia en notaría y luego pasan a, una vez que firman las partes, ¿no es cierto?, la notaría manda esos documentos al banco del vendedor, donde pasa por una revisión legal, ¿no es cierto? El banco del vendedor revisa la escritura de compraventa, las instrucciones notariales, verifica que esté de acuerdo a sus cláusulas, y luego pasa por una revisión comercial, donde determina si se cumple o no, si está, ¿no es cierto?, el valevista alcanza a cubrir el monto de la deuda que tiene el vendedor. Una vez revisado esto, si el banco no tiene ningún reparo, el banco recién ahí firma la escritura de compraventa, y ahí recién la notaría puede cerrar las copias y se ingresa al conservador, ¿ya? Vamos a ver un poco más en detalle esto igual. Juan Carlos, ¿tienes una pregunta? No sé si Juan ¿Aló? Carlos. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, no, mira, es una pregunta más bien de cultura general. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente. Me gustaría saber jurídicamente cómo se explica cuando tú firmas una escritura y la escritura se cierra en la notaría, sin embargo, aún no se ha inscrito en el conservador de bienes raíces. ¿Cuál es el peso que tiene esa escritura? ¿Esa escritura le concede el dominio? Porque tú al comienzo de la exposición dijiste que simplemente tomaba posesión el dueño cuando estaba inscrita en el conservador de bienes raíces. ¿Cuál es la explicación jurídica entre una escritura que está cerrada en el conservador, perdón, en la notaría, versus cuando ya está inscrita en el conservador? Sí, perfecto. No sé si se entiende la pregunta, Se disculpa si entiende muy bien. la No, formulé mal. se entiende muy bien. En Chile, ¿cierto? La normativa, la ley chilena exige 2 actos para hacerse dueño, ¿ya? Uno es el título y el otro es la inscripción, ¿ya? Solamente teniendo ambos actos en conjunto yo me voy a hacer dueño de la propiedad, ¿ya? Esto, Ya. estrictamente, uno no se hace dueño, se hace poseedor, ¿ya? Pero, o sea, jurídicamente. Pero para que no haya dudas, digamos, solamente, o sea, el título, que es la escritura de compraventa, no basta para hacerse dueño. El título lo que genera son derechos y obligaciones para las partes. Es decir, el comprador, ¿no es cierto?, tiene la obligación de pagar el precio, y el vendedor tiene la obligación de entregar la propiedad. Pero eso no, el vendedor, digamos, o el título no genera en absoluto el dominio, no lo hace dueño, como pasa en otros Perfecto. países. En otros países basta con la firma del contrato y listo. Acá, ¿no es cierto?, hay un proceso o una estructura, ¿no es cierto?, en que tiene que necesariamente inscribirse ese título en el conservador de bienes raíces, y ahí recién el comprador se hace dueño. Por lo tanto, yo puedo firmar una escritura de compraventa y nunca inscribirla y jamás me haré dueño, Perfecto. ¿ya? Eso a Me muy queda rápido. clarísimo. Ok, Me queda clarísimo. Gracias por la explicación, Daniela. nada. Patricia tiene otra consulta. Hola, buen día.
Envía. Mira, quisiera hacer la siguiente consulta. ¿En qué caso inscribe la propiedad el banco y en qué caso inscriben los corredores? Ok. Cuando la operación es con crédito hipotecario, ¿ya? Sea que sea una, por ejemplo acá, la compraventa con financiamiento bancario o la compraventa con financiamiento bancario y alzamiento, donde y que lleva el proceso es el banco del comprador. En esos casos Ya. siempre el banco va a realizar toda la gestión, ¿ya? Voy a desactivar el audio. Se escucha, en ese caso, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que el banco se hace cargo de todo el proceso: tasación, estudio de título, redacción de escritura y la inscripción en el conservador, ¿ya? Por lo tanto, cuando intervenga el banco del comprador, es el banco el que lleva el proceso. Cuando, en cambio, el comprador compra al contado, sí, no sé, ¿a quién se escucha un...? Me parece. Disculpen, pero me distraigo con los ruidos, entonces me resulta. Cuando, ¿no es cierto?, estamos en una operación en que el comprador compra al contado, en ese caso, el proceso lo va a llevar el abogado del comprador. Y pasa en algunos casos, y hay que conversarlo bien con el abogado del comprador al principio, es que el abogado del comprador solamente redacta la escritura y de ahí se desentiende, o bien, que yo diría que en la mayoría de los casos, es el abogado del comprador quien también se encarga de la inscripción en el conservador, ¿ya? Pero eso es algo que tienen que conversar con el cliente comprador, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. De nada. Entonces, avanzando, veamos entonces la compraventa con crédito hipotecario, ¿ya? ¿En qué consiste la compraventa con crédito hipotecario? Bueno, acá, cuando se da esta compraventa, existen dos contratos, ¿ya? Y por eso son unas compraventas tan largas, una escritura tan larga, de a veces 20, 25 hojas, porque lo que está presente en esa compraventa son dos contratos. Una, la compraventa propiamente tal entre el vendedor y el comprador, y el contrato de mutuo, que se llama. El mutuo es el contrato, ¿no es cierto?, por el cual el banco le otorga un crédito al comprador. Cuando estamos frente a este tipo de operaciones, tenemos que distinguirlas desde el inicio, ¿no es cierto? Ya nosotros sabemos si el comprador va a comprar al contado con crédito hipotecario, por lo tanto, en ese momento tenemos que tener ciertas consideraciones, como por ejemplo, que en la promesa de compra-venta el plazo que se establezca sea acorde con una operación con crédito hipotecario. Es decir, no sería lógico establecer un plazo de 30 días corridos para celebrar una escritura si estamos en una operación con crédito hipotecario, que sabemos que, como lleva la operación el banco, se va a demorar mínimo 90 días corridos, ¿ya? Entonces ese es el plazo que es recomendable. Luego tenemos el tema de la condición, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Cuando todas las promesas de compraventa en general están sujetas a una condición, que es que los títulos se encuentren conforme a derecho. ¿Qué significa eso? Que si durante el proceso del estudio de título existe algún reparo que no sea subsanable, eso va a permitir al comprador desistirse de la compra sin tener que pagar multa, ¿ya? Y para el vendedor no hay responsabilidad, es decir, porque no es de su responsabilidad que los títulos no estén conforme a derecho, ¿ya? Si es que es algo que no se puede subsanar. Por lo tanto, las partes van a poder dejar sin efecto la promesa sin tener que pagar la multa, porque no hay un incumplimiento por ninguna de las partes. Cuando estamos en una operación con crédito hipotecario, además, ¿ya?, y dependiendo de lo que negocien las partes, se puede establecer
otras condiciones que tengan directa relación con esto. Por ejemplo, el comprador puede exigir que se establezca como condición, además de que los títulos estén aprobados, que él obtenga el financiamiento bancario. Es decir, que si el comprador no obtuviera el financiamiento, él podría desistirse sin tener que pagar multa, ¿ya? Por esa razón, eso digamos, va a depender de si el vendedor está de acuerdo o no con esa condición, ¿ya? Por eso es algo que tiene que ver más bien con la negociación que se realice desde el minuto 1, ¿ya? Y hay otra condición que también se puede establecer, que es respecto de la tasación, porque la tasación, ¿no es cierto?, tampoco es responsabilidad de ninguna de las partes, va a depender necesariamente no depende de las partes la tasación, sino que va a depender del banco, ¿no es cierto?, y de la persona externa del banco que realice la tasación. Por lo tanto, también el comprador podría perfectamente decir, y sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, que el financiamiento está súper complejo, si la tasación es menor al precio que se fijó, ¿no es cierto?, de venta, eso significa que el banco solo le va a cubrir el monto de la tasación al comprador. Por lo tanto, en ese caso, el comprador va a tener que poner más financiamiento de su parte para poder cumplir con el pago del precio acordado con el vendedor. Entonces, en ese caso, el comprador podría perfectamente decir, ¿puedo yo, cierto, condicionar la promesa a que la tasación sea igual al precio de venta o que sea igual o superior, ¿no es cierto? O que sea un poquito inferior, o sea, es decir, como máximo 10% menos. Puede ser también, y eso también depende de la negociación que se lleve a cabo con el vendedor, ¿ya? Y también hay que tener ciertas consideraciones respecto del precio cuando es una operación con crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque si la operación es con crédito, el banco inmediatamente transforma la operación en UF, o sea, la toma siempre en UF. Por lo tanto, si nosotros fijamos el precio de venta en pesos, en la promesa de compra-venta, sí o sí va a generar conflicto, sobre todo ahora con la UF tan alta, ¿ya? Por lo tanto, lo que se recomienda en esos casos es fijarla de inmediato en UF, porque o si no, al momento de, ¿no es cierto?, tener que emitir los valevistas, el comprador, o sea, imagínate, al final de la operación, el comprador va a decir, oye, pero yo en la promesa dice que yo tengo que pagar ese precio, no estoy obligado a pagar en UF. Entonces, se va a producir esa diferencia y ese conflicto que es totalmente evitable. Salvo que las partes, ¿no es cierto?, acuerden, que también se puede acordar que se congela la UF respecto del pie, porque respecto al monto del crédito que va a otorgar el banco, no hay ninguna posibilidad, el banco va a pagar sí o sí, de acuerdo al valor de la UF del día del pago, ¿ya? Por lo tanto, respecto del pie, a veces hay acuerdo de las partes de que se mantenga, ¿no es cierto?, la UF del momento de la firma de la escritura y no esperar hasta la inscripción, pero en general, ¿no es cierto?, lo más recomendable es fijarlo en UF y olvidarse del tema. Natalia, ¿tienes una consulta? Hola, buenos días. Sí, disculpa que interrumpa. Mira, lo que pasa es que yo quisiera saber, al momento de inscribir la escritura en el conservador, ¿eso quién lo tiene que realizar? ¿O lo realiza el banco o la notaría? ¿Y quién se hace cargo en el caso de que, por ejemplo, pase una semana y todavía no está ingresado en el conservador? Perfecto. Ahí depende totalmente depende totalmente de la operación, de quién lleva a cargo la operación. Si la operación es con crédito hipotecario, va a ser el banco, ¿ya? El banco del comprador el encargado de realizar la inscripción de la compra-venta. O sea, y de hecho, dentro de los gastos operacionales del crédito, al comprador le cobran esa gestión, ¿ya? Si se trata de una operación al contado, en ese caso va a depender si la operación la lleva
a cargo el abogado del comprador. Él va a ser el encargado, ¿no es cierto?, de inscribir la compraventa. Y ¿cuándo se encarga la notaría? Cuando se le pide esa gestión a la notaría. La notaría no lo hace por costumbre ni por obligación, sino que a veces, ¿no es cierto?, el abogado del comprador trabaja con la notaría y que tienen ese convenio y la notaría se encarga, pero hay que decirle a la notaría, ¿ya? Pero en general es responsabilidad del abogado del comprador, salvo que el abogado del comprador diga, o por el trato que él llevó con el comprador, ¿no es cierto?, le diga, no, yo solamente redacto la escritura y la inscripción la tiene que ver el corredor, por ejemplo, ¿ya? Y ahí ustedes tendrían que hacerse cargo de la inscripción. Perfecto, gracias. Y la otra consulta, ¿qué reparos pueden existir en el fondo para que en conservador haya algún error o no se pueda inscribir la propiedad? Que reparos muchos. Los reparos de forma, en general, son subsanables, ¿ya? Por ejemplo, hay unos reparos muy, muy típicos que hay un error en un deslinde, ¿no es cierto? Esos sí son subsanables porque se le da, en la misma escritura, se le da mandato a la persona que redacta la escritura en general para rectificar esos errores. Pero sí hay errores de fondo que a veces impiden la inscripción. Por ejemplo, generalmente se dan esos errores cuando no existe estudio de título. Por ejemplo, que haya un error en una inscripción anterior, por lo tanto hoy día el conservador se niega a inscribir esta nueva inscripción, esta nueva compraventa, digamos, o porque la mujer casada en sociedad conyugal tenía que renunciar a los gananciales y no lo hizo, por lo tanto se exige la renuncia antes de la inscripción de la nueva compraventa. Hay infinidad de situaciones que pueden llevar a eso y generalmente se dan cuando no existe estudio de títulos previos. De hecho, a nosotros nos piden mucho, porque claro, el estudio de títulos no es una exigencia, ¿ya? O sea, cuando el comprador compra al contado, puede hacerlo sin, o sea, pasar directo a la escritura, no es una exigencia legal que exista de estudio de título, pero, y nosotros recibimos muchas solicitudes, ya, redacten por favor la escritura, nosotros de inmediato advertimos, ya, pero acá nosotros no vamos a hacer estudio de título, y en general, en esos casos, siempre tenemos problemas porque pasa algo, o sea, aparece, ¿no es cierto?, algún antecedente, hay documentos que tenemos que sí o sí tener a la vista para redactar una escritura, y de repente nos damos cuenta que resulta que en el GP viene un embargo, por ejemplo. Entonces, la verdad que si bien no es una exigencia legal el estudio de título, es totalmente recomendable para evitar ese reparo posterior. Que se puede caer toda la operación por ahorrarse el estudio de título. Entonces no tiene mucho sentido. Muchas gracias. Y nada. Y bien, cuando el comprador compra con crédito hipotecario, ¿no es cierto?, el banco le otorga este mutuo, este financiamiento, el banco, ¿no es cierto?, constituye, o más bien el comprador constituye una garantía a favor del banco, ¿ya? Es decir, el banco se asegura, ¿no es cierto?, a través de una institución que se llama hipoteca, se asegura de tener un respaldo si es que el comprador no le paga, ¿no es cierto?, los dividendos, no le paga la deuda. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es un gravamen, ¿ya? Es una garantía que se constituye sobre un inmueble que permite que en el evento, ¿no es cierto?, de que el comprador deudor no pague el crédito hipotecario, el banco lo que tiene es un derecho, que es un derecho preferente, de exigir el pago de esa deuda a través de el remate, o sea, primero del embargo primero y después del remate, ¿no es cierto?, de esa propiedad,
para con el producto de esa venta obtener el pago de lo adeudado, ¿ya? Esa es la hipoteca. Entonces, y esta hipoteca, cuando viene, ¿no es cierto?, se constituye la hipoteca, además se constituye una prohibición, ¿ya? Que indica, ¿no es cierto?, que el comprador no puede enajenar, ni transferir, ni arrendar la propiedad que está en garantía del banco, ¿ya? Eso en la práctica, esa prohibición es más bien un contrato entre el banco y el comprador, pero no constituye una prohibición, digamos, genérica de no poder hacer ningún acto. O sea, hay muchas inversionistas, ¿no es cierto?, que compran propiedades con crédito hipotecario, las arriendan y el banco no anda detrás viendo si efectivamente se arrendó o no esa propiedad, ¿ya? Pero lo importante es la hipoteca como garantía al banco, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, quien realiza el estudio de título y quien redacta la escritura de compra-venta, como les había mencionado, es el banco del comprador. Y esto es súper relevante porque también hay una confusión a nivel general de quién es el dueño de esta propiedad. O sea, ¿es el dueño del banco? ¿El banco se queda con mi propiedad? ¿O yo, como comprador, soy dueño? Quien adquiere la propiedad es el comprador, ¿ya? Él es el que suscribe el contrato de compra-venta con el vendedor. Por lo tanto, la propiedad se inscribe a nombre del comprador. Y lo que tiene el banco es solamente esta garantía, ¿no es cierto?, que es la hipoteca a su favor. Pero no significa que tenga el dominio. El dominio, el dueño de la propiedad es el comprador. Cuando, ¿no es cierto?, transcurre el tiempo y el comprador paga todos los años su crédito y termina de pagar su crédito a los 15 años, ¿no es cierto? Ahí, en ese caso, lo que ocurre es que, pagado la totalidad del crédito, el banco lo que tiene que hacer es el alzamiento de esa hipoteca, ¿ya? Pero no quiere decir que la propiedad ahora sea mía, sino que siempre es propiedad del comprador, pero solamente lo que pasa en ese caso es que se alza la hipoteca, por lo tanto, el banco ya no va a tener, ¿no es cierto?, la garantía para perseguir, ¿no es cierto?, el pago de deudas, porque ya esa deuda no existe. En este caso, ¿no es cierto?, cuando hay una compraventa con crédito hipotecario, lo importante es que respecto del pie, ¿no es cierto?, este saldo que le toca pagar al comprador, se generen las instrucciones notariales para que queden eso vale vista en custodia del notario hasta que la propiedad se encuentre inscrita a nombre del comprador. ¿Quién redacta esas instrucciones? Las redacta generalmente el corredor de propiedades, ¿ya? A través del abogado del corredor de propiedades. Porque, como les digo, el banco no se mete en las instrucciones notariales del precio. O sea, solamente el banco emite la escritura de compra-venta, nada más. Cuando estamos frente a un crédito hipotecario, el comprador tiene que pagar ciertos gastos operacionales, ¿ya? Que eso se los cobra directamente a su banco, ¿ya? ¿Qué son estos gastos operacionales? Bueno, al comprador le cobran la tasación, le cobran el estudio de títulos, le cobran por la redacción de la compraventa, por la inscripción en el conservador. O sea, todo eso está dentro de, ni siquiera dentro del crédito, depende ahí de la negociación que haga el comprador, pero se lo descuentan, se lo van descontando de la cuenta corriente del comprador a medida que vayan avanzando cada etapa. Por lo tanto, el comprador tiene que tener súper claro que cuando enfrenta una operación de compraventa con crédito hipotecario, tiene que tener, aparte del pie, tiene que tener, ¿no es cierto?, estos fondos disponibles, los cuales varían, o sea, no es un monto fijo, depende de cada banco, es variable. Y además, cuando el comprador va, ¿no es cierto?, al firmar a notaría, la escritura de compra-venta, tiene que
y esto solamente cuando existe crédito hipotecario, tiene que pagar un impuesto, que es el impuesto al mutuo, que se llama, ¿ya? Ese impuesto es del 0,8% del monto del crédito, y cuando la propiedad es DFL2, ese monto se reduce al 0,2%, ¿ya? Entonces, cuando el comprador va a la notaría, tiene que pagar la escritura de compra-venta y tiene que pagar el impuesto al mutuo. Entonces, la compraventa con crédito hipotecario, una vez que se inscribe la propiedad a nombre del conservador a través del banco, ¿no es cierto?, que realiza la gestión, y pasa mucho que de repente el banco, ¿no es cierto?, el ejecutivo del banco informa, ya, quedó inscrita, o sea, estamos en proceso de inscripción, ¿no es cierto?, este es el número de carátula, y después pasan días, uno revisa la carátula y resulta que hay reparo. ¿Quién resuelve esos reparos? El banco, ¿ya? A veces uno trata de ayudar un poco para que se acelere el proceso, pero el banco es el encargado de resolver ese reparo. Una vez inscrita la propiedad en el conservador emite los certificados, ¿no es cierto? Esos certificados el conservador los va a emitir al banco, por lo tanto hay que pedirlos al banco, ¿ya? Salvo que sea una operación en Santiago y ahí hay un truco en que se puede, ¿no es cierto?, obtener los certificados. Pero si no, va a ser el banco quien tenga los documentos. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Se procede, ¿no es cierto?, a la liberación de la instrucción notarial respecto del vale vista que quedó para el vendedor, y se le avisa al banco para que el banco proceda a la liquidación del crédito, y eso, ¿no es cierto?, que se traduce en definitiva en que le avisen al vendedor de que existe un vale vista y que puede ir a retirar a cualquier sucursal del banco. Y acá pasamos al otro supuesto, ¿ya? A la compraventa al contado con alzamiento, ¿ya? Esto es, el comprador compra al contado, pero el vendedor tiene deuda vigente. Por lo tanto, sí o sí tenemos que tener a la vista al menos dos documentos, que es el certificado de hipotecas y gravámenes, donde va a aparecer, ¿no es cierto?, que existe una hipoteca a favor del Banco Santander, y el certificado de liquidación de deuda del banco, en este caso el Banco Santander, donde digan, ¿cierto?, cuál es el monto de la deuda que hoy día tiene vigente el vendedor. Ese monto es súper importante y ojalá el vendedor lo tenga clarito al momento de fijar el precio de venta, porque si el monto de la deuda es mayor al precio de venta, nada que hacer. No se puede llevar a cabo esa operación, salvo que el vendedor pagara, ¿no es cierto?, o prepagara algún porcentaje de la deuda para que bajara. Pero el banco, ¿no es cierto?, no va a permitir que esa operación avance, o no va a firmar la escritura en definitiva, si es que no alcanza a cubrir el monto de la deuda. Entonces es algo súper importante que se puede ya definir al momento incluso la captación de la propiedad a veces, ¿ya? Pero si no, ya al momento de la promesa, que tengan súper claro cuál es si alcanza el precio de venta para pagar la deuda del vendedor. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un GP, ¿no es cierto?, un certificado de hipoteca y gravámenes, donde está la hipoteca y la prohibición. La hipoteca es a favor del Banco Santander, la prohibición a favor del Banco Santander, y en este caso lo que hay es dos embargos además. Que en este caso, ojo, que no es un juicio iniciado por el Banco Santander para obtener el cobro, ¿no es cierto?, del crédito hipotecario, sino que son otros juicios, son de la tesorería y otro juicio con banca, ya por otras deudas que tenía este vendedor. Entonces, este documento es súper importante tenerlo a la vista, uno de los documentos básicos, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener para poder, ¿no es cierto?, definir si es que es viable la operación o no.
Y acá tenemos la liquidación de, un ejemplo, ¿no es cierto?, de liquidación de deuda. Acá tenemos que a la fecha, ¿no es cierto?, el vendedor tiene que pagar 9.880.000 pesos. Ya, esa es la deuda que tenía en ese momento. Y esto es súper relevante, ¿eh? Porque el banco emite la liquidación de la deuda, pero como desde el momento en que se produce la firma de la escritura, que es cuando el comprador lleva, ¿no es cierto?, los valevistas a la notaría, hasta que se produce la inscripción de la propiedad en el conservador, puede transcurrir fácilmente 1 mes y medio, 2 meses, porque, ¿no es cierto?, pasa de que firman las partes, pasa por una revisión del banco del vendedor, firma el banco del vendedor, recién se cierran las copias, luego se ingresa al conservador y el que se demora en el conservador para emitir los certificados. Claramente el monto que ya fue entregado, ¿no es cierto?, que está en custodia de notaría, puede variar. O sea, puede ser que cuando revise el banco es el monto, determine que no es suficiente. Entonces, por esa razón, todos los bancos piden que no solamente se emita un valevista por el monto cerrado de la deuda, sino que además a ese monto se le haga una provisión de 3 dividendos, ¿ya? Entonces, el monto del valevista, en definitiva, que va dirigido al banco, va a ser la liquidación de la deuda más 3 dividendos. Eso, lo otro súper importante es que el vendedor siempre tiene que continuar pagando los dividendos, ¿ya?, hasta que el banco le avise de que está saldada la deuda. Porque si no, puede haber una alteración por lo mismo y que resulte en que el banco haga algún reparo y se retrase toda la operación. Que si el banco revisa los documentos y determina que no alcanza para pagar la deuda, eso significa que las partes van a tener que ir a notaría, retirar los valevistas, generar otros valevistas, firmar las instrucciones nuevamente, y eso va de nuevo a la revisión del banco, entonces se retrasa muchísimo la operación. En este caso, en la compraventa al contado con alzamiento, quien realiza el estudio de título y redacta la escritura de compraventa es el abogado del comprador. Ya siempre tienen que asociar la compraventa al contado con el abogado del comprador. Y en ese caso, el banco alzante, hay que solicitarle, ¿no es cierto?, las cláusulas que les mencionaba yo, que cada banco tiene una cláusula distinta, un formato de instrucciones distinto, que es la cláusula de alzamiento, la personería. La personería es, ¿no es cierto?, quién es el representante del banco y en virtud de qué documento está facultado para actuar en representación del banco. Las instrucciones notariales, ¿no es cierto?, y las indicaciones para la firma. Es decir, donde la notaría tiene que mandar los documentos para que el banco pueda analizarlo y después firmar los documentos. Y en las instrucciones notariales, en este caso, el comprador tiene que entregar por lo menos 2 valevistas. Un valevista, entonces, por el monto de la deuda, más la provisión de 3 dividendos que yo les mencionaba, que va hacia el banco alzante, y el saldo, ¿no es cierto?, que va al vendedor. Acá entonces, en la compraventa al contado con alzamiento, puede ser un proceso largo, ¿ya? Las partes firman la escritura. Una vez que las partes firman la escritura, la notaría, ¿ya?, es la encargada de enviar la escritura al banco alzante, que es el banco del vendedor. Pero ojo, que me ha pasado también, a veces la notaría no tiene el contacto del banco y pasan semanas y uno no le avisa a la notaría y la notaría no manda los documentos. Entonces se atrasa mucho más, hay que estar muy pendiente y entregarle la información a la notaría
¿ya? Según lo que el banco del vendedor informe, hay que decirle al funcionario, ¿no es cierto?, tiene que enviarlo a tal parte, y el funcionario así lo envía. Generalmente lo que se envía es la minuta de la escritura, que está firmada por el comprador y por el vendedor, la copia de las instrucciones notariales, firmada por ambos, la copia de los valevistas y el certificado de hipotecas y gravamen, que ese que tiene que estar actualizado. Así que ojo también que si ha pasado mucho tiempo desde que se estudiaron los títulos hasta que se firmó la escritura, hay que solicitar un GP actualizado, y a veces se demora, depende del conservador, ¿no es cierto?, se demora un par de días. Luego, ¿no es cierto?, que se envía por parte de notaría al banco alzante, se produce la revisión, ¿no es cierto?, de la revisión del banco alzante, del banco del vendedor, que es una revisión jurídica, una revisión legal y una revisión comercial, ¿ya? Y ahí puede que surja algún reparo por parte del banco. Ese reparo puede ser porque existe, ¿no es cierto?, algún error en las instrucciones o en la compraventa, y se pide, ¿no es cierto?, que lo solucionen. Eso muchas veces implica que las partes tienen que ir a firmar nuevamente las instrucciones, por ejemplo. O bien que exista algún problema en la parte comercial, es decir, que el vale vista no alcance, ¿no es cierto?, a pagar el monto de la deuda. En ese caso, ¿no es cierto?, también genera que tendrían las partes a emitir un nuevo vale vista y a firmar nuevamente las instrucciones. Una vez que están aprobados estos documentos, el banco alzante firma y la notaría puede proceder, ¿no es cierto?, al cierre de las copias para ingresar al conservador. Ingresado al conservador, una vez que el conservador emite los certificados, hay que hacer dos gestiones, que es la revisión, o sea, perdón, la liberación de las instrucciones notariales, ¿no es cierto?, donde quedaron los dos valevistas, y además hay que avisarle al banco del vendedor, ¿ya? Hay que enviarle los certificados de la copia de dominio vigente y el GP o el certificado de hipoteca y gravámenes al banco del vendedor, para que el banco del vendedor vaya a retirar ese valevista y haga, ¿no es cierto?, se pague de la deuda, y el vendedor por fin quede libre, ¿no es cierto?, de tener que seguir pagando dividendos. Así que eso es súper importante y a veces se olvida, ¿ya? No es solo llegar y liberar las instrucciones y me olvido de la operación, sino que hay que avisarle al banco del vendedor. Esa es la presentación que les tenía preparada respecto a la compraventa con alzamiento, y en general, ¿no es cierto?, en la práctica pueden darse miles de situaciones que pueden hacer más o menos complicada la operación, pero para que ustedes tengan un marco ¿no es cierto?, de conocimiento respecto de a qué es lo que se pueden enfrentar y cómo es el proceso de cada operación. Así que si tienen alguna duda, feliz de poder contestarla. Hola, buenos días. Había puesto ahí en el chat la pregunta. Te quería consultar respecto a la actualización de las bases de datos, por ejemplo, en el caso del GP. Igual es un documento que se demora, sobre todo en nuestra zona, bastantes días, el conservador que tenemos. Pero me ha pasado. ¿Cómo? ¿Qué conservadores? Talagante, Peñaflor, que son de los más demorosos del país. Son muy lentos, sí. Sí, pero hay otros lugares donde son bastante más rápidos. Entonces, en mi experiencia laboral, no en corretaje, sino que en el rubro financiero, me pasó alguna vez que teníamos una propiedad hipotecada y cuando fuimos a hacer la venta, resulta que apareció un embargo o apareció algo que no estaba considerado al comienzo que sacamos el jefe. Entonces, esa era un poco la pregunta. ¿Qué tan rápido se actualizan las bases de datos? En el caso de los embargos, sobre todo, que son súper recurrentes. Claro, es que el tema de los embargos, claro, no es por una actualización de base de datos, sino que el embargo, ¿no es cierto?, depende de una decisión judicial, ¿ya? Es una orden judicial que lo emite y que nace de una demanda, ¿ya? Es una demanda de cobro
que realiza el acreedor, ¿ya? De una deuda. Y una vez que se presenta esa demanda, porque generalmente, ¿no es cierto?, porque hubo un cobro extrajudicial previo y que no dio resultado, entonces se inicia, ¿no es cierto?, el cobro judicial, y presentada la demanda, el tribunal ordena el embargo. Y el acreedor lo que hace es llevar esa resolución judicial y la inscribe en el conservador. Entonces, claro, eso es relativamente rápido, ¿ya? No hay como plazo, no es una base de datos que esté en línea, sino que es una gestión que se obtiene desde el tribunal y se lleva al conservador. Por lo tanto, efectivamente, si el vendedor, y ahí también depende, ¿no es cierto?, de lo transparente que sea el vendedor en comunicar en qué situación está, porque un vendedor que tiene deuda morosa lo sabe, ¿ya? Entonces, sabe que se puede ver expuesto a un embargo, ¿ya? Y efectivamente pasa que transcurren, ¿no es cierto?, tiempos propios de las operaciones y resulta que aparece el embargo de repente. Y en este caso, la única opción, ahí depende en qué etapa aparezca, ¿ya? En ese caso, generalmente aparecen antes de la firma de la escritura, durante el proceso del estudio de título, y en ese caso la única opción es negociar con ese banco o la institución o el acreedor que sea, que, ¿Le voy a poner entonces? que está No, no te demandando. ¿Le voy a poner entonces? ¿Qué? Con la institución, ¿no es cierto?, que está demandando el cobro, se puede negociar, y lo que se hace en algunos casos, no en todos, pero se puede llegar a lograr salvar esa operación con la intervención de este deudor, que claro, lo que le interesa perdón, con la intervención del acreedor. Lo que le interesa al acreedor es que le paguen la deuda. Por lo tanto, si el vendedor se acerca a ese acreedor y le dice, yo estoy vendiendo la propiedad, por lo tanto te voy a pagar, existe una alta probabilidad de que ese acreedor acceda, ¿no es cierto?, a participar en la operación y se pueda salvar de esa forma. Pero ahí, obviamente, tiene que aceptar el comprador. Se generan conflictos, evidentemente, ¿ya? Pero no es algo que ocurra en línea, sino que son gestiones que se van haciendo, que uno a veces no tiene Es como, no hay como saberla. no, no. Depende mucho, como te digo, de la transparencia del vendedor, y no todos lo son. Y lo otro que te iba a consultar, que me quedó dando vueltas, respecto a la provisión de dividendos que mencionaste, en el ¿Ya? caso de... Perdón, se fue el audio. En el caso del pago al contado con alzamiento, mencionaste que se hacía la provisión de los 3 dividendos. Y que eso lo dejas en la instrucción. Eso no me había tocado verlo. Ya. Claro, eso, ojo, que es solamente en el caso de las compraventas al contado con alzamiento, ¿ya? Cuando existe compraventa con crédito hipotecario y el vendedor tiene deuda, ese tema lo ve el banco, ¿ya? Uno no se mete en definir los montos ni nada. Exacto. Cuando existe una compraventa al contado con alzamiento, el abogado que redacta la compraventa y las instrucciones notariales tiene que definir, tiene que informarle, ¿no es cierto?, al comprador, usted, estos son los montos de los valevistas que usted tiene que sacar, ¿no es cierto?, para dejarlo en custodia del notario y pagar el precio. ¿Y cómo se calcula eso? En base a la liquidación de deuda que emite el banco del vendedor, y todos los bancos, por política de los bancos, piden que a ese monto se le agregue una provisión de 3 dividendos. Por esto que le explicaba, de que pasa, ¿no es cierto?, transcurre un tiempo considerable entre la firma de la escritura y la inscripción de la propiedad, que es el momento recién en que el banco puede hacerse pago de la deuda. Por lo tanto, el banco pide, todos los bancos piden que se asegure, ¿no es cierto?, esa fluctuación que puede darse lugar, ¿no es cierto?, y se determina, ¿no es cierto?, que el vale vista que emita el comprador sea por la liquidación de la deuda más los 3 dividendos y el saldo que queda para el vendedor. Ahora, si pagado eso al banco del vendedor, ¿cierto?, el banco alzante, este determina que la deuda es menor, el todo saldo se lo va a devolver al vendedor. O sea, no es que el banco reciba más en ningún caso,
sino que si hay un saldo a favor del vendedor, se lo devuelven a través de un depósito a su cuenta corriente o a través de un vale vista. Pero eso, la pregunta era eso un poco, pero esa información te la tiene que entregar el banco. O sea, la ejecutiva a cargo debería, porque no todos los bancos operan, nosotros hemos hecho varias operaciones y nunca nos habían pedido esa provisión. Entonces, depende de cada uno. Sí, están las instrucciones que manda el banco, cuando el banco, ¿no es cierto?, que uno le pide al banco los documentos, la cláusula de alzamiento, la liquidación de la deuda, el formato de instrucciones notariales, ahí siempre vienen agregados esas indicaciones, ¿ya? Sí, es una información que da el banco, pero yo te diría que la mayoría, nosotros trabajamos con muchos bancos y la mayoría lo pide, ¿ya? Lo que he visto que algunos piden 2 dividendos en vez de 3, pero he visto que todos lo piden, porque la única forma de asegurarse que que toda fluctuación, ¿no es cierto?, no les va a afectar. Por ejemplo, si el vendedor decide no seguir pagando el dividendo, y resulta que cuando llega el banco a revisar ese vale vista, aumenta la deuda en vez de bajar. Entonces, es la única forma de asegurarse porque el banco ya firmó. Gracias por la aclaración. Y nada. No sé si alguien más tiene alguna duda. Parece que no hay más preguntas, Daniela. Parece que no hay más preguntas. Bien, aprovechando que estamos, 17 conectados, en relación a lo que hablaba Daniela, y este es un tips, cuando se ingresa al conservador una propiedad, obviamente genera un número de carátula. Generalmente los corredores piden el número de carátula para hacerle seguimiento al proceso y mantener informado tanto al comprador como al vendedor. Y lo que dijo Daniela, claro, una vez terminado este proceso, perdón, uno debería pedirle al banco, ¿cierto?, los documentos, tanto GP como dominio vigente, etc. Pero la triquiñuela, entre paréntesis, cuando es con crédito hipotecario, es ingresar el RUT del banco. Cuando uno ingresa el RUT del banco, puede obtener los certificados de inmediato. Y eso es muy bueno para ustedes, porque acelera el proceso. ¿Para qué? Por ejemplo, para el cobro de la comisión por parte de ustedes. Recuerden que muchas veces le piden un certificado de dominio y a veces también un GP. Lo pueden obtener de esa forma. Eso. Lo sabían, ¿cierto? El conservador de Santiago. Exactamente, eso con el conservador de Santiago. Sí. ¿Ya? Bien, espero que les haya servido. Pueden abrir sus micrófonos para escucharlo, si es que quieren, obviamente. ¿No hay que abrir el micrófono? Espero que les haya servido, que hayan podido aclarar las dudas. Ya esta es nuestra segunda capacitación que realizamos con Legal Broker, nuestro socio, porque somos en el fondo un socio con abogados inmobiliarios muy capacitados, que nos ha servido mucho. Y comentarles que a razón de lo que se está viviendo hoy en día, y Daniela también lo tocó, con el alza de las tasas de interés, que retrocedimos 20 años, conforme a la última noticia, reducimos 20 años con respecto al valor de las tasas de interés, y también de los tiempos que están otorgando, ha bajado mucho la cantidad de ventas. Yo creo que todos ustedes eso lo tienen claro, pero ha aumentado mucho el arriendo. Entonces, Daniela, ¿te parece que en diciembre veamos arriendos? Sí, ningún problema. Creo que les va a servir bastante a nuestros asociados. Siempre ha sido más relevante las ventas, pero uno también tiene que ir adecuándose en los tiempos que se están viviendo, porque obviamente la función del corredor es compleja, todos lo sabemos. No es algo que se mantenga las ventas en forma diaria o mensual, entonces uno tiene que ir buscando la forma de mantenerse. Y creo que los arriendos también es una buena opción bajo la situación que se está viviendo. Bien, estimados asociados, les agradezco su... Hernán, que Natalia pregunta, ¿con el RUT del banco entonces se pueden obtener los certificados una vez inscritos en el conservador? Sí, efectivamente. Eso solo en el conservador de Santiago hasta el momento. Sí. Si no tienen el RUT, lo pueden googlear. Es súper fácil. Totalmente. ¿No hay nada más? ¿No? ¿No más preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? Pueden abrir el micrófono si desean. No. Ya. Vamos entonces. Nada más. Te agradecemos, Daniela, nuevamente.
y nos estaremos viendo nuevamente en diciembre. Muchas gracias a Saludos. todos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, Daniela. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. Hernán. Gracias. Gracias. Chao, chao.